Y lo hacemos hablando del caso de Giselle Pelicot. Hoy ya se ha conocido la sentencia para su esposo y también para los otros involucrados en los episodios de violación masiva a la que fue expuesta esta mujer, que decidió dar la cara desde el primer momento para que la vergüenza cambie de lado, que fue, no es una frase armada, sino que es una frase que finalmente servirá de precedente probablemente para otros episodios donde las víctimas de abusos sexuales y violaciones puedan eventualmente no ser las personas que sufren vergüenza, sino que son los responsables los que deben avergonzarse. Eso es lo que dijo permanentemente Giselle Pelicot en todo el juicio, dando entrevistas y entregando el testimonio de una brutalidad realmente. Dominique Pelicot, el esposo de esta mujer en Francia, sometía a violaciones masivas que no solo eran perpetradas por él, sino también después de un tiempo iba reclutando por internet a distintos hombres de manera muy aleatoria, que finalmente también fueron enjuiciados por el mismo delito, con distintas penas. 20 años de cárcel para Dominique Pelicot, para el esposo de esta mujer, por la tipificación de este delito, es la pena máxima. Y en total, para todos los responsables, cerca de 50 hombres, casi 400 años de penas de cárcel en total. Hay una posibilidad de que ante los 2/3 de cumplimiento de esta pena pueda optar a algún beneficio, pero lo cierto es que de todas maneras se sienta un precedente respecto de lo que ha ocurrido en este caso. Más adelante estaremos hablando de lo que ha ocurrido allí en Avignon, en Francia. Estamos de regreso para profundizar en este caso que ha mantenido no solo a Francia, sino al mundo entero expectante desde hace ya varios meses en torno a la resolución de la justicia que se ha determinado hoy. 20 años de cárcel para Dominique Pelicot, esposo de Giselle Pelicot, aquella mujer que ha sido sometida a violación en grupo. El hombre reclutaba a personas que finalmente abusaban de su esposa en una situación que claramente excede parámetros de lógica, de humanidad, y que ha causado también indignación, especialmente en grupos feministas, y que abogan también por que esto se resolviera de la manera más justa posible. Estamos en contacto con Isabel González. Ella es abogada, docente de la Universidad Central, doctora en Derecho Penal. Isabel, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Estamos atentos a lo que ha ocurrido allí en Francia y lo comentábamos también más temprano en nuestra edición de mediodía de Chilevisión Noticias con nuestro enviado especial Roberto Cox, que decía, bueno, esto claramente es una historia que demuestra que la realidad muchas veces supera la ficción. No había ningún parámetro, ningún antecedente en la jurisprudencia francesa, incluso mundial, respecto de un caso como este, ¿no? No, efectivamente no se había conocido un caso como este y este realmente es una tortura femicida. Yo no había visto nunca una situación igual y todavía de una persona que fuese el cónyuge o pareja de la víctima. Claro, y en ese sentido también uno de los elementos que más ha marcado este juicio es aquello que representa la postura de la propia víctima, en este caso de Giselle Pelicot, quien ha dado la cara, ha enfrentado públicamente a sus agresores y también a los medios de comunicación, a todo el mundo, y ha dicho la violencia y más bien dicho, la vergüenza, quiero decir, tiene que cambiar de lado y tienen que ser los agresores los que deben sentir vergüenza. Eso también eventualmente implica, más allá de los detalles penales y que tengan que ver con cuestiones legales, también un antecedente por cuánto y cómo se van a enfrentar juicios de este tipo de aquí en adelante, ¿no? Yo creo que esto es un excelente, a pesar de lo trágico de la Claro. situación, es una valentía enorme de la víctima al haber dado un paso así y hacer conocer y denunciar una situación semejante, porque esto va a poner límite y coto a muchas otras actividades que pueden ser parecidas o semejantes o en que se esté victimizando usando sexualmente a una pareja, a una cónyuge o a una persona, a cualquier mujer que se esté usando con una causal
que es el estar sin sentido o incapaz de oponerse a una actividad sexual, incluso creada por su propio marido. O sea, esto realmente rebasa todos los límites de lo esperado en una relación de pareja y en una relación no solamente de pareja, sino que en una relación social, en el uso de una mujer para tratarla de esa manera. Claro, ahora, penalmente, ¿cuán agravante es el, el hecho de que sea una relación familiar, en este caso, tan personal como una cónyuge, al momento de evaluar las penas y de analizar lo que ocurre en este caso? Se lo pregunto porque, claro, usted misma mencionaba, cualquier mujer que es víctima de un abuso o una violación también debe tener derechos a no sentir vergüenza, etcétera. Bueno, ese tipo de elementos que se van manejando. Cuando se trata de una pareja, de un esposo, ¿cuán agravante es y cuánto lo considera finalmente un tribunal? Ese es un agravante en nuestro derecho, es un agravante que dice, es mixta, que dice relación con el parentesco, el cónyuge, el hijo, el ascendiente, los descendientes, y básicamente eso agrava un grado, pero además tiene muchas otras agravantes, porque tiene el agravante de la premeditación, tiene el agravante básicamente de aprovecharse de la alevosía, de aprovecharse de la persona en las circunstancias en que está inconsciente, tiene muchísimas otras agravantes y como son además delitos de la misma persona reiterados, porque podríamos hablar de un delito continuado, que es una sola acción realizada en el tiempo y repetida muchas veces, pero en este caso se ha tratado me parece a mí por la pena que le han dado a la persona, al victimario, me parece a mí que se ha tratado como un delito reiterado. Y en ese Claro. caso, por ejemplo, en nuestra legislación tiene la pena de presidio mayor en su grado medio y eso se aumenta, estábamos hablando de 5 años a 15 años y eso se aumenta en 1 o 2 grados y además de las agravantes podría tener otro grado más y podría llegar hasta perpetua. En nuestro caso, yo creo que en nuestra legislación hubiese llegado a presidio perpetuo, podría haber llegado a presidio perpetuo calificado, Sí, aparte de las penas que merecen todos los otros autores del delito de violación. eso le iba a preguntar precisamente, porque a medida que íbamos avanzando y que sabíamos de esta pena máxima, de acuerdo a la legislación francesa, de 20 años de cárcel, de inmediato en redes sociales y los comentarios que existían, tenían relación con eso, con decir, pero nos parece un poco baja la pena de acuerdo a el tipo de delito, la reiteración, lo brutal que fue el caso, y que probablemente entonces aquí en nuestro país pudiese representar una pena incluso mayor. Y en ese sentido, preguntarle también, nuestra jurisprudencia, cómo está posicionada en términos del castigo para delitos como este respecto de otros países de la región o incluso el caso que estamos viendo en Francia. Lo que ocurre que aquí es autor inductor, de acuerdo al artículo 15 del Código Penal. Entonces, para este autor que cometió varias veces delitos, o sea, extensamente, durante Claro, 10 años, ¿no? sí, Entonces, podríamos decir que aquí en Chile le hubiera correspondido el presidio perpetuo, que son 20 años, pero con todas las agravantes que tiene este caso, podría haber llegado, yo creo que fácilmente a un presidio perpetuo calificado, que serían 40 años sin tener ningún beneficio, sin poder salir con ningún permiso, sin ninguna prebenda. En cuanto a su cumplimiento de la pena de prisión, ¿no? Y en ese caso en Chile yo creo que es más o menos lo misma pena, a pesar de que en Francia, como se ha visto, no tienen esta causal. Solamente ellos en el caso de violación lo ven con violencia, con intimidación, pero no tienen o sorpresa, pero no tienen la circunstancia que tenemos nosotros propiamente de estar en la víctima sin sentido o no poder oponerse a este acto sexual. Entonces, como lo nuestro es tan claro, nuestra tipificación en materia de violación es tan clara,
y hay agravantes en el hecho y el parentesco y otros bastante agravantes, y el juez, porque ser reiterado, podría haber subido 2 grados, yo creo que fácilmente podríamos haber llegado a la perpetua calificada. Claro. Ahora, estas son temas que son deformaciones psíquicas de las personas. Yo creo que esto es realmente algo impactante. O sea, nunca nos había tocado ver una circunstancia así, ¿no? Claro que sí. Y por último, nos quedan algunos segundos para conversar, pero también hoy ha habido algo de indignación, nos contaba el propio Roberto Cox desde Francia, en Aviñón, con algunas personas que llegaron y se dieron cuenta de que dentro de todos los acusados, de los 50 acusados que había, hubo algunos que finalmente salieron en libertad. Y las penas son distintas, van entre los 3 y los 20 años de cárcel. Más allá de que el delito de violación fuese el mismo, pero hay ciertos elementos probablemente que la justicia considera. ¿Cuáles son eventualmente esos elementos que se pueden considerar para hacer la distinción de penas en este caso? Lo que pasa es que si tenía, por ejemplo, atenuantes, no tenía antecedentes anteriores, es que también fueron algunos acusados solo por abuso, no llegaron a consumar el acto de violación. Podrían haber alegado todos esos elementos y quizás en ese aspecto podría haber bajado la pena bastante y podría haber llegado a 4 años, creo que fue la menor de las penas, o 3 años, la menor de las penas. Yo creo que fue por abuso sexual, porque esa es la única manera que le hubiese tocado una pena tan básica, porque no puede haber sido violación por ese motivo. Bajan las penas con las atenuantes en Chile y hay varias atenuantes: el haber prestado declaración, el haber aportado a la investigación, el no tener antecedentes anteriores. Podría haber, bueno, y también podría existir también que fuera personas que no tenían capacidad penal para delinquir, pero en este caso, si fueron condenados, debían haberla tenido, y por lo tanto son estas atenuantes las que funcionan en este caso. Isabel González, abogada y docente de la Universidad Central, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos de conversación. Muchas gracias a ti, adiós.